Vos sabés que me parece que hay un tema importante, pero que yo lo voy a enfocar de una manera un poco distinta, como se viene discutiendo. Sí, Es un tema importante para nuestro país, lo fue siempre y lo va a seguir siendo en el futuro, que es el problema del agua potable. El problema del agua potable es un problema viejo. Y en realidad con el agua potable hay que pensar en la cantidad de agua de la que disponemos, cómo la usamos y en la calidad de ese agua. Este, en realidad, nosotros somos un país que está lleno de ríos y de arroyos. En realidad, alimentamos al océano Atlántico con agua dulce, bastante nosotros. Nosotros tenemos el río Cuarey, el río Negro, el río Daimán, tenemos arroyos por todos lados y esa gran corriente que es el río Uruguay, que sale al océano. O sea, siempre todos dicen, desde los inicios, los que venían a recorrer Uruguay, que es un país que está muy bien cubierto de fuentes de agua que recorren nuestro territorio. Ahora, sin embargo, tenemos un problema grave porque nuestra población se concentra en el sur y tenemos un problema de diseño del abastecimiento de agua potable a la población. Este, Fíjate que en la zona metropolitana, abastecidos por la red de OCE, hay en realidad este, 2 millones de personas. 2 millones de personas que nos abastecemos de agua potable de un río, de un solo río. Este, Esto es algo muy vulnerable porque los ríos tienen los problemas que tienen los territorios que los rodean. Entonces, esto nos da una cierta fragilidad como sociedad, ¿no? Pero este problema se empezó a ver hace 150 años. En realidad, se creó una usina de bombeo que era vapor en aquel tiempo. Tenía 60 kilómetros de cañería, de tubería, ¿no? Y recién pasó a ser una compañía de aguas corrientes, cuando la compró una empresa inglesa. Fíjate que primero fue uruguaya porque la necesitamos, después vinieron los ingleses y la compraron. En 1879. Recién la OCE es un ente bastante nuevo, se creó en 1952, el ensayamiento. En esos años, ¿te acordás que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muchas empresas que eran de ingleses fueron para pagar la deuda que los ingleses... En aquel tiempo los ingleses le debían al Uruguay. ¿Qué tiempos aquellos? ¿No? Este, para que le debieran plata significa que se habían llevado mucha. Y nos pagaron con la empresa de los tranvías, con los ferrocarriles, con la OCE, ¿no? Porque nos debían. Nosotros los habíamos abastecido de corned beef y de ropa con nuestra industria textil, ¿no? Durante la guerra. Este, Ahora, se creó la OCE y teníamos una red que salía del río Santa Lucía, que es un río que nos queda a mano, digamos, para extraer el agua y potabilizarla. Pero ¿qué pasó? Creció, creció Montevideo, creció toda el área metropolitana y se empezaron a estirar los caños. Se empezaron a ir para Canelones. Hoy, en realidad, este, abastece una población mucho más que la de Montevideo, este, y se está convirtiendo en un problema porque no hay otros ejemplos en el mundo de 2 millones de personas que dependan del caudal de un solo río. Es un río importante, nace en La Valleja, pero es uno solo. Fíjate que si ese río tiene un problema por la sequía, por un vertido muy fuerte, inconveniente, por cualquier cosa, toda la zona metropolitana se queda con problemas de agua potable. Y sabés que ahora el agua potable no solo de Montevideo, después sigue por Ciudad de la Costa, va llegando por allá, ya pasó en fin, muchos balnearios para allá, y ya pasó San Luis para allá. Entonces, hasta en cierto momento se pensó en unir las cañerías de agua potable de Montevideo con las de Maldonado, en Laguna del Sauce, que tiene una muy buena fuente de agua dulce. Pero en fin, yo lo que digo es que este problema del abastecimiento de agua se viene analizando desde hace bastante tiempo. Ahora está en discusión el famoso proyecto Neptuno, ¿no? El proyecto Neptuno, para eso se creó una empresa que se llama Consorcio de Aguas de Montevideo. Le pusieron de Montevideo, pero las aguas no son solo de Montevideo. Pero eso son empresas que se unieron, ¿no? SACEM, Verques,
Ciemsa, FAS, se reunieron unas cuantas empresas para hacer este proyecto que cuesta unos 4 millones de dólares. Pero yo quiero ver algo más, porque a largo plazo este tema es un tema que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con el ambiente, por una razón muy simple, Néstor, porque en el río es un termómetro de lo que pasa en el territorio. Por las pendientes, el agua de lluvia va hacia los arroyos y después va hacia el río, y en realidad el río es un ser vivo que te está diciendo cuáles son los problemas que hay en el territorio. Se juntan todos en ese cauce. Entonces, esto es un problema a largo plazo, que tanta gente dependa de una sola fuente de agua y que además esa fuente de agua sea muy frágil. Yo creo que, la cuenca, toda la cuenca, mirá que son 1.400.000 hectáreas, es una cuenca muy grande, porque esa cuenca va, mirá los departamentos que incluye: La Valleja, Canelones, San José, Montevideo y después Flores y Florida para arriba, porque Santa Lucía Chico viene allá. Entonces, esto abastece de agua potable al 60% de la población del Uruguay. ¿Te parece que es un tema importante este? Es un tema muy mirándolo importante. Ahí, como lo estás planteando, un descuido, un descalabro de cualquier cosa tóxica que de repente cualquiera dentro de tanta industria que se está colocando se equivoque, ya no hablo de mala intención, sino que se equivoque, sí. Pues se corta el chorro de agua a 2 millones de habitantes. Se revienta un depósito, esas cosas que son accidentes que con cierta probabilidad sí, pasan, ¿viste? En fin, yo creo que hay que analizar, yo quiero analizar la cuenca y el río y los problemas que tiene, cuál es la salud de todo eso y por qué se precisa una solución. Yo quiero analizarlo y también desde el punto de vista ambiental y biológico, que es algo que siempre tenemos que pensar, porque esos son problemas a largo plazo, ¿no? Porque además el Santa Lucía se enriquece con el Santa Lucía Chico, que viene de Florida, y con el San José. Pero además tiene una cantidad de otros tributarios que se le llaman, ¿no? El Canelón Grande, Las Brujas, el Colorado, el Tropa Vieja, Las Piedras, son todos arroyos que se... O sea, toda esa población de 1.400.000 hectáreas está regada por arroyos y por 2 ríos. 3 ríos, perdón. Santa Lucía. Contaminado, donde yo me crié, el arroyo del Colorado y el arroyo de Las Piedras. Muy bien. Ahora, ¿qué hay en esa cuenca, Néstor? ¿Cuáles son los problemas que hay que después terminan en el bajo? Por decirlo de alguna manera gráfica. Terminan en el bajo por donde corre el agua. Fíjate, en esa cuenca hay praderas, hay montes, hay agricultura, hay montes de sierra, de arroyo, hay tambos, ¿no? Hay humedales en el Santa Lucía en la salida. Son cosas que en realidad hay que considerarlas todas. Yo no quiero tener en esto una visión, digamos, empresarial capitalista. Cuánto ponemos y cuánto nos cuesta. Y tampoco hoy quiero entrar en el problema de dónde sacamos la plata, si tiene que ser privado o público. Esos son otros temas que los vamos a tratar después. Yo ahora quiero ver el problema ambiental, porque me parece que el problema ambiental es mucho más importante y es estratégico. Y ojo cuando vienen las empresas que quieren invertir para sacar plata enseguida, y los temas ambientales después los vamos a topar, los van a topar nuestros hijos y nuestros nietos los problemas ambientales. Porque eso sí que son importantes porque son estructurales, ¿no? Yo creo que el río tiene contaminaciones. Vos decías que está todo contaminado. ¿Qué quiere decir que está contaminado? Y bueno, que tiene cosas en solución, tiene sustancias químicas, tiene productos biológicos, arrastra lodos, tiene 1000 problemas, ¿no? Pero ¿cuáles son las fuentes de contaminación que tiene ese río? ¿De dónde sale la contaminación? La contaminación sale, primero, lo que se llama contaminación difusa. Es esa que viene de a poquito por todo el territorio, que la produce la agricultura, ¿no? La agricultura, la lechería, la ganadería, si la gente conoce. Porque la agricultura le agrega fertilizantes a los cultivos y esos fertilizantes cuando llueve son arrastrados a los ríos. O le agrega insecticidas a los cultivos. O en los tambos vos tenés lo que se llaman los efluentes, que son los excrementos de las vacas, que cuando van a la sala de ordeña y largan todo ahí, todo eso se lava para que quede limpito para el próximo ordeñe. ¿Y a dónde va todo eso? Eso más o menos se degrada y después termina en el bajo, y termina en la cañada y en el arroyo y en el río.
Y la ganadería, un ganado come pasto, pero incorpora a su organismo una parte del pasto. El resto te lo bostea. ¿Y a dónde va la bosta cuando llueve? ¿No? Así que, pero después hay otras fuentes de contaminación, que no son solo estas las fuentes difusas, son las que se llaman fuentes puntuales. Por ejemplo, una industria, ¿no? Por ejemplo, una ciudad. Porque en la cuenca de Santa Lucía hay muchas ciudades que sus efluentes lo largan al río. Por ejemplo, se conoce poco que los efluentes de la ciudad de Florida van todos al Santa Lucía Chico. Y el Santa Lucía Chico viene y se une en el Santa Lucía Grande. Y después va a la planta de aguas corrientes. Incluso... ¿Cuál es Santa Lucía Chico? La represa ahí en Florida. Paso Severino. En Santa Lucía Chico está Paso Severino. Después vamos a hablar un poco de cómo se organiza toda esa arquitectura, ¿no? Y por qué se hizo Paso Severino, ¿no? Entonces, me parece que este tema de los tipos de contaminaciones es muy importante. Y esto se viene estudiando ya de hace muchos años, pero cuando llegamos al gobierno, cuando el Frente llegó al gobierno, en realidad había que hacer un plan con todo esto, porque era bastante relajado. Ahí recién se empezaron a hacer 25 estaciones de monitoreo. En el 2005 se instalaron, porque además los técnicos, los ambientalistas conocían muy bien estos problemas. Esas 25 estaciones de monitoreo dan información bimensual, y en fin, se hicieron 30 campañas de monitoreo, se midieron 42 principios activos, o sea, compuestos, ¿no? 23 medidas físicas y químicas del agua, 45 medidas biológicas, se midieron 2 activos orgánicos, de luego ahí están los coliformes, ¿no? Y se empezaron a medir todas esas cosas, porque todos opinábamos del río Santa Lucía, y algunos proponían salidas, pero no había información de cómo vive el río, cómo respira el río, cómo se alimenta el río, qué problemas tiene, ¿no? Hasta imágenes satelitales se usaron para corroborar toda la agricultura que hay alrededor del río, ¿no? ¿Cómo se usa el suelo? ¿Para qué se usa el suelo? Sabemos bien, si tenés un suelo con vaca de pastoreo es una cosa, pero si vos lo harás y plantás maíz o plantás trigo o plantás soja es otra cosa, porque después la lluvia también arrastra partículas del suelo, ¿no? Y todo esto, todas estas estaciones de monitoreo y todas las controla la OCE, ¿no? Yo creo que aquí se permitió conocer bien cada una de las cuencas. Cuenca es la superficie que abastece a un arroyo o que abastece a un río. Cada una de las cuencas, qué contaminantes produce y cuánto de cada contaminante, ¿no? Esto permitió medirlo. Y se vio que en realidad, después de medirlo y saber lo que se contamina, es que se puede medir, digamos, la calidad del agua también, ¿no? Y en realidad los análisis de la calidad del agua en todos estos arroyos y los ríos decían que es una calidad media o buena en algunos lugares, pero era muy variable según el lugar que sea. Seguro, si vos venís de allá del Tala tenías la curtiembre, si venías de Florida tenías los efluentes de la ciudad de Florida, ¿no? Y si tenés en San Ramón, tenías la planta de Conaprole, y más para acá de San Ramón ya tenés la zona lechera. Entonces, los contaminantes cambiaban de un lugar a de otro. Yo estoy haciendo un análisis de la salud del río, Néstor, biológica, ecológica, que me parece que esto es lo estructural y es lo que hay que dar respuesta, ¿no? Y no estarnos peleando por quién financia una obra y si esa obra obedece a una ley o a otra ley. Está bien, eso después hay que analizarlo. Pero primero me interesa ver esta riqueza impresionante que nosotros tenemos, que es un río con sus afluentes y que sé que nos va a alimentar de agua potable, ¿no? Entonces, me parece que hubo una... ¿Qué pasó con ese plan? Que se hizo un plan ahí, en el 2013, ¿no? Se hizo un plan de acuerdo a cómo estaba el río, cómo estaban los efluentes, qué era lo que pasaba con la cuenca lechera. Bueno, era un plan de 10 puntos, que incluyó, lo voy a decir así nomás, poner menos fertilizante en los cultivos hasta que haya una cierta cantidad de fósforo, después no agregar más, sacar los feedlots, había feedlots. Feedlots son esas concentraciones de cientos de ganado que engordan en un corral como si fueran pollo doble pechuga y que además orinan todos juntos y defecan todos juntos. Y eso iba después todo para los arroyos. Es una fuente de contaminación.
de productos químicos y también es una fuente de contaminación de bacterias, elementos microbiológicos, ¿no? Eso se, Varios. eso se prohibieron. Ahora no puede haber ningún feedlot en Canelones. En la zona de Santa Lucía, ¿no? Sí, Canelones sí, tiene otra claro, zona. yo recuerdo haber visto en Sauce, antes de llegar a San Ramón, pero hace tiempo, ¿no? Sí. Andá a verlo ahora, no estamos. No, no está en Y mano. también a las industrias, porque había muchas industrias en Canelones. Yo no me acuerdo cuántas, pero había más de 100. Y todas las industrias vertían. Yo dije la curtiembre, pero había quesería, frigorífico. A cada una de esas industrias se les obligó a hacer un plan de tratamiento de sus efluentes y de no volcarlos así como salían de la fábrica. Y algunas industrias, honestamente, hicieron esfuerzos importantes. Invirtieron plata, se invirtieron. Alguna industria invirtió más de $1 millón para mejorar. Y otras industrias se mudaron para otro lado, porque no pudieron aguantar esto, ¿no? Entonces, un plan que incluía las industrias, un plan que incluía el saneamiento de las ciudades también, del tratamiento de los efluentes urbanos, porque eso también es una fuente. Nosotros también somos una fuente de contaminación, el organismo nuestro. Te comes un guiso y te convertís en un contaminante después, con lo que largás. La mayoría de las ciudades del interior, a excepción de Montevideo, por ejemplo, en la ciudad de Las Piedras hay un 10% menos de un 10% de, El saneamiento. de saneamiento. Lo Y mismo que después casi tenés todo el pozos interior negros. del país. Y los pozos negros los junta una barométrica. ¿Y a dónde tira la barométrica? Sí, sí. Eso iba todo. No te digo, la ciudad de Florida no tenía saneamiento. Nada de saneamiento. Bueno, por todas estas cosas es que se empezaron a tomar medidas, ¿no? Yo me refería al plan de los 10 puntos que hubo en el 2013, ¿no? Ahí se midió bien los riesgos, porque ¿por qué se produjo todo esto? ¿Te acordás que hubo unas floraciones, ¿no? De color verde, que en realidad se prohibió el uso de las playas? Ahí vino una cosa delicada que dijimos, upa, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y hubo un plan de acción para la protección de la calidad ambiental y la disponibilidad de fuentes de agua potable en el río Santa Lucía. Así se llamó, con ese nombre tan largo, ¿no? Este, Eso. no, eso fue un decreto del gobierno que lo organizó en el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, que era el ministerio que teníamos nosotros, y que incluía una cantidad de medidas para la industria, para las ciudades, para la agricultura, para la lechería, y para la ganadería. Yo recuerdo que cuando se creó el fondo lechero, un fondo lechero para financiar la actividad lechera, se destinó $1 millón para ayudar a hacer los tratamientos de efluentes de los tambos chicos, que no tienen el capital de hacer, porque hay que hacer un tratamiento de efluentes y después vos soltás un agua que es bastante más limpia. Y los efluentes sólidos, digamos, los distribuís en la pradera. Yo creo que este plan demostró en 4 años las cosas que se podían hacer, las que se iban haciendo, los sectores que tuvieron buena voluntad, los controles que se podían hacer, y se hizo un nuevo plan. Se revisó todo lo que se había hecho ahí, ¿no? Y se llamó esto las medidas de segunda generación, ¿no? Que en realidad mantuvieron los mismos objetivos que tenía el plan original, pero actualizaron medidas, un poco apretaron en los controles, profundizaron algunas otras que no estaban, que no se habían visto al principio, ¿no? Ahora, me parece que aquí se creó una cosa importante en esto, que fue una comisión de cuenca del río Santa Lucía. Se crearon 3 comisiones de cuenca. La ley del agua establece que se hagan comisiones de cuenca. La comisión de cuenca implica una estructura donde participan los ministerios que tienen que controlar y tienen que aplicar las medidas, pero participa también la sociedad y la academia. O sea, los vecinos, los que están viviendo en los municipios, los gobiernos departamentales. En realidad, yo te voy a decir, mira, la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía está integrada por el gobierno, por los usuarios del agua y por la sociedad civil. Ahora, entre el gobierno está el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa, esto tiene que ver con la soberanía, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, las intendencias y los municipios. Y de la sociedad, usuario, y además la sociedad civil. Porque la sociedad civil que participa el PICNT, por ejemplo.
participa la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Agronomía, los Boy Scouts participan, o sea, todo lo que tenía ¿no? Lo que tenía que ver con el funcionamiento del río está en esa comisión de cuenca. Y esa comisión de cuenca hizo sus reuniones, tuvo un plan, la comisión, ¿no? Para llevar adelante y discutir estas medidas de segunda generación. Porque es importante que la propia gente que vive en la cuenca del río conozca las medidas, que las aplique, que las viva todos los días y que controle que se aplican. Esto es un problema de la sociedad y de todo, no es un problema de las autoridades o del gobierno, nada más, o del gobierno departamental. Es un problema de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, en las medidas de segunda generación, en realidad fue para proteger mejor el río, ¿no? ¿Y qué incluyeron estas medidas de segunda generación? Estas medidas de segunda generación incluyeron, primero, bajar el aporte de los tambos, a pesar de todo, porque hubieron tambos grandes que hicieron inversiones, hubieron tambos chicos, demoró lo de los tambos chicos porque hubo que hacer licitaciones para las empresas que iban a hacer las fosas de decantación y todo eso, pero bueno. Y después había otros tambos que tenían que hacerlo ellos mismos. Así que había que apretar un poco en esto, de bajar en realidad el aporte de los tambos y ver qué problema hay, por qué algunos no habían hecho y otros habían hecho, ¿no? Después medir también la agricultura, ser un poco más estricto y controlar. Los que plantan soja, en Canelones, en San José, hay mucha agricultura. ¿Cuánto fertilizante ponen? Controlar bien eso y controlar también los herbicidas. Y exactamente controlar el glifosato. Porque ¿qué es lo que pasa? Como las malezas van resistiendo, una cosa que estaba pasando es que se estaba poniendo más cantidad de glifosato. Ahora, no se puede hacer agricultura con glifosato ni ningún otro herbicida hasta una faja de protección del río. Se establecieron lo que se llama la faja de protección, que para la ganadería son una, para la lechería son otra, y para la agricultura no se puede hacer a más de, ahora no me acuerdo cuántos metros, pero hay que hacerla lejos del río, para que si viene una lluvia no arrastre para adentro. Y después además está la protección de la flora del río. De la biodiversidad, seguro. También había que hacer, medir la biodiversidad. ¿Qué pasa con las especies vegetales? ¿Qué pasa también con los microorganismos y con los seres vivos, con los animales, ¿no? Y bueno, también que se involucre la prensa, los medios de comunicación, que hablemos de esto entre todos, porque si no hablamos nunca, sigue pasando lo que pasa siempre. Unos contaminan y los otros corren riesgo, nada más, ¿no? Yo creo que esto es bastante complicado, este plan tiene 4 ejes, una cosa larga, pero no importan los aspectos técnicos. Lo que importa es que hubo un plan, que se involucró a la sociedad civil, que esto empezó con las cosas de segunda generación, que empezaron en el 2018. La comisión de Cuenca tuvo reuniones, tuvo varias reuniones. En algo. Empezó en el 2018, no habíamos hablado, ¿qué fue lo que hablamos del 2013? Eso fue la primera comisión de la Cuenca que hizo las primeras 10 medidas. Esas fueron las medidas de primera generación en el 2013. Comisión de la Cuenca. En el 2018 empezaron las medidas de segunda generación y empezó a reunirse la comisión de Cuenca. La comisión de Cuenca se reunió cantidad de veces. Está la fecha de las reuniones y están las actas de esa reunión. Pero lo que pasó es que después del 2019 pasó 2 años sin reunirse. Esto es bastante delicado. ¿Viste lo que a veces ¿cómo te decía? Ese fanatismo del ahorro del Estado te lleva a cosas de estas? Que vos no le das importancia. Decime una cosa, si una comisión de Cuenca funcionando, mirando lo que pasa en el río, tomando decisiones sobre la que se con el río y participando, es gordura del Estado eso, o es una necesidad de la sociedad, ¿no? Yo creo que quiero parar acá, porque acá empieza el nuevo gobierno. Ahora hubo una reunión, hace poco, de la Comisión de Cuenca, y está muy bien que la haya, y festejamos. Lamentamos que no se haya hecho durante tanto tiempo, porque fue cuando se creó el ministerio, además. Y el ministro Peña tuvo que agarrar las riendas de una cosa que era nueva, bueno, nueva para él, porque él recién se metía en esos temas, pero que venían dando de antes. Ninguna planta que se haga, si se hace la represa de Casupá, si se hace la planta de Neptuno, todo esto, ninguna de estas va a resolver totalmente la salud del río
que es producto de la vida de los uruguayos, del trabajo productivo, de la economía, y de la agricultura y de la industria y de las cosas de las que todos Es de trabajamos. una multiplicidad de factores y actores en los diferentes terrenos a lo largo de la cuenca del río. Por eso todos tienen que participar, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que las plantas potabilizadoras tratan de solucionar los problemas que le metemos todos al río. Entonces, ojo, porque con hacer una planta no se solucionan estos problemas. Es más, lo que va a pasar, aunque se haga una de estas plantas, la Neptuno o la de Casupa, el río Santa Lucía se va a seguir usando. Y el río Santa Lucía hay que seguirle cuidando de la salud, porque va a ser importante para nuestra vida tener agua potable, ¿no? Yo creo que el agua la precisamos para beber. Ahora, hay que decidir cuánto se puede usar para llenar piscina, cuánto para lavar auto, cuánto para regar y cuánto para tener agua potable. Esas son cosas importantes. Nunca hemos discutido esto en la sociedad. Acá se pone un camión en un arroyo y se lava nomás con una manguera y un motor, o en la ciudad, con el agua potable de la ciudad se lava. Y potabilizar agua para que esté dentro de los parámetros universales de ser considerada agua potable y usarlo para lavar un camión en medio de tontos, ¿no? Eso es como se llama eso, subdesarrollo. Son pocos los nabos que hacen eso. Gastan plata para potabilizar y después lo usamos para lavar los autos. Pero O falta de educación y formación y falta de hablar de estos temas. Y de decisión política también, porque en realidad acá no está prohibido usar el agua potable para cualquier cosa. No. En fin, me parece que esto, lo que quiero mencionar yo es el río es un ser vivo, tiene problemas, es desde hace mucho tiempo que esto viene funcionando, se empezaron a hacer cosas, en realidad se empezaron a medir todos los parámetros en el 2005, Néstor. Es increíble que teníamos una democracia ejemplar y no sé cuánto, y elecciones y todo eso, pero cosas tan importantes como esta no se medían. Más que alguna medida suelta por acá. No había un sistema, no había un método para hacerle un seguimiento y tratar de ver las causas de las cosas y tratar de corregir. Tuvo que venir el frente en el gobierno para empezar a hacer esto con un método y con la participación de la ciudadanía. Después, capaz que hoy se nos fue el tiempo en esto, quería entrar en la vida del río, en la biología del río, en la naturaleza de los riesgos y las vulnerabilidades que tenemos, para después ver cuál es el estado actual y qué discusión hay sobre las distintas soluciones. La administración anterior de OCE, después de ver todas las soluciones posibles, había optado por hacer un segundo paso Severino. El paso Severino es sobre la Santa Lucía Chico, cerca de Florida, ¿te acordás? Cuando vas por la ruta 5 pasas al lado. Sí, ¿no? claro. Mano izquierda, Mendoza. Ahí va. Hacer lo mismo con el Santa Lucía Grande, en Casupá. Hacer otro reservorio de agua. Eso hace más que nada a los riesgos de que el río, por sequía, se quede con poca agua y vos la tenés almacenada en un gran reservorio, una gran palangana, que si te falta agua, la empezás a alargar y satisfacer la necesidad de abastecimiento de agua potable. Sobre todo esos reservorios resuelven la calidad, pero resuelven la cantidad de agua. Pero hay que pensar en la biología del río para preservar la calidad del agua, ¿no? Porque en cierto sentido la economía, si nosotros no la sujetamos un poco, puede contaminar todo, ¿no? Contamina el aire, contamina el suelo, contamina la ciudad, contamina los ríos. Así que vamos a ver entonces a partir del martes que viene, y seguiremos hablando de estas cosas, sobre el tema de la tranquilidad de disponer los uruguayos del agua potable que necesitamos para la vida, cuáles son los problemas y cuáles son las salidas que se plantea. ¿Te parece bien, Néstor? Pero, por favor, lo que vos no me dijiste nada hoy, porque no me dijiste nada, pues estaba muy atrapado con eso. Yo llené la planilla. Ah, sí, bueno, está bien. Yo ¿Tenés más hoja? arranco biología del río, Ernesto Agassi, agua potable, el día tal, y arranco para ahí. El martes que viene le seguimos agregando cosas a tu planilla. Bueno, gracias. Gracias por estar, Ernesto, gracias por estar. Un abrazo. Un gusto, y le mando un saludo a Aníbal también, que va a estar ahí contigo en un rato. Ya viene, ya está en la cartera, ya lo tenemos ya. Está muteado. Bueno, ya está Aníbal Pereira. Adelante con Aníbal, vamos arriba. Gracias, Ernesto.